Un saludo, queridos estudiantes, profesores y familiares que participarían conmigo en este encuentro donde estaríamos orientando los contenidos del 10º grado en el programa de estudio. Para ello, en el día de hoy vamos a trabajar la siguiente temática: propiedades físicas y químicas del dihidrógeno. Ejercicio de cálculo aplicando la expresión de volumen molar. Recordando esto, que ya se orientó la tarea integradora, podemos decir que esta tarea contiene 10 ejercicios integradores para su facilidad, para su ejercitación en casa, para su evaluación final. Esto es fácil resolverlo en el contenido que tiene esta misma integrado, está en el libro de texto del 10º grado. Para ello, recordaríamos también que en la última clase que se dio vimos la orientación de la tarea, pero también vimos el contenido de los cálculos que aplicaríamos en el día de hoy. Continuaríamos hoy con las propiedades del dihidrógeno. Estas propiedades que vamos a ver hoy también las vimos al inicio de la unidad, que fueron orientadas como propiedades de los no metales. Además, el dihidrógeno se encuentra dentro de los no metales. Para ello veríamos la primera propiedad física o las propiedades físicas del dihidrógeno. Es un gas incoloro, inodoro, insípido y muy poco soluble en agua. Y además la temperatura de fusión atmosférica es de menos 259,15 grados Celsius y la temperatura de ebullición atmosférica menos 252,7 grados Celsius. Ven que es baja. Recuerden que es el primer elemento que aparece en la tabla periódica. No nos vamos a detener en estos aspectos, pero sí quería dejarlo claro en las propiedades físicas. Pasaríamos a la primera propiedad química del dihidrógeno. Reacción con los no metales formando un hidruro volátil. Vamos a la primera propiedad, que sería la reacción del dinitrógeno con el dihidrógeno, obteniendo amoníaco. Delta H menor que 0, desprende energía en forma de calor. Ya vamos viendo y recordando también los diagramas de energía total, y ya podemos también ubicarlo en esta parte del contenido. Veríamos la siguiente reacción química. El dihidrógeno pasa de 0 a 1 más, aumenta su número de oxidación y sería el agente reductor. En este caso, la ecuación que vemos a continuación es de oxidación-reducción o redox, como lo vimos en las clases anteriores. Para ello, la segunda reacción sería con el de oxígeno. El de oxígeno reacciona con el dihidrógeno, se obtiene el agua. Recuerden los números, las entidades elementales que aparecen en cada una de las sustancias son los números de moles, que son los ajustes de cada una de estas reacciones. Ahora, el de oxígeno pasaría en este caso de 0 a 1 menos, a 2 menos, disculpen, y este se reduce y sería el agente oxidante. Y el dihidrógeno pasaría de 0 a 1 más y sería el agente reductor. Y en este caso vemos que también son reacciones de oxidación-reducción. Bueno, pasaríamos a esta reacción, que sería la reacción con los óxidos metálicos. Se obtiene un metal y agua. En este caso el óxido de hierro 3 va a reaccionar con el dihidrógeno y se va a obtener el hierro sólido más el agua. Esta desprende energía en forma de calor. El óxido de hierro, en este caso, ahí es donde va a reducirse el hierro de 3 más a 0. Y el dihidrógeno va a ser de 0 a 1 más. En este caso el dihidrógeno sería el agente reductor. Y pasaríamos a la otra propiedad, que sería la reacción con los metales de los elementos del grupo 1A. Ahora, esta reacción va a ser la de los hidruros salinos, que también las vimos en las clases pasadas, es decir, donde vimos las propiedades de los no metales. Para ellos es igual. El dihidrógeno sería el agente oxidante y el metal sería el agente reductor. Para ello llegaríamos a la conclusión siguiente. Las reacciones químicas corresponden a las propiedades del dihidrógeno son de oxidación-reducción. Explicarlo claro. En este caso, el dihidrógeno puede aparecer en sus propiedades químicas como agente oxidante o como agente de reducción. En un caso se reduce y en otro caso se oxida. Hay que dejarlo bien claro, pierde o gana electrones con facilidad. Este es el caso del dihidrógeno. Para ello vimos también en la clase pasada, como le dije al principio de la misma, que veríamos los cálculos.
los cálculos que vimos a continuación, que serían los cálculos de volumen molar, los cálculos de volumen-volumen, de sustancias gaseosas y la interrelación que dan estas mismas para los cálculos. Veríamos los primeros, cálculo de volúmenes de gases en muestras de sustancias y en reacciones químicas. Vemos los tres, volumen molar, volumen-volumen y reacción volumen-masa. Pasaríamos de uno en uno y veríamos ejemplos de uno en uno. Recuerden que son cálculos matemáticos donde hay que ver el valor, donde hay que ver los procedimientos y donde hay que ver todo un algoritmo de trabajo para que ustedes lo hagan de la mejor manera y de la mejor forma que ustedes lo entiendan en nuestros hogares. El apoyo de los padres, el apoyo de la familia es muy importante en este caso de los cálculos matemáticos. Veríamos el primero, volumen molar, que va a ser el volumen de la sustancia sobre la cantidad de sustancia. De ahí podemos despejar dos variables, que sería la cantidad de sustancia va a ser igual al volumen sobre el volumen molar o entre el volumen molar, hablando en términos matemáticos. Y la segunda ecuación, despejando de la esencial, sería el volumen va a ser igual a la cantidad de sustancia por el volumen molar. Recordando esto, recuerden que el volumen molar va a ser una constante de 24,8 litro mol a la menos 1. De ahí podemos decir que esta constante es a 25 grados Celsius. Pasaríamos al siguiente ejemplo. Ustedes lo van a ver, lo van a explicar, lo vamos a retomar aquí en este ángulo donde vamos a estar trabajando entre ustedes y nosotros. Lo primero que hacemos en un cálculo matemático es sacar ¿qué? La incógnita y los datos que me dan en el ejercicio. Esta incógnita sería volumen del monóxido de carbono, que es lo que me piden calcular, que ahí la ven claro en la diapo, y el dato que me dan sería la cantidad de sustancia del monóxido de carbono, 3 mol, sería el dato de este ejercicio. Ahora pasaríamos a la ecuación general. Recuerden que ahora vamos a la ecuación general, el algoritmo de trabajo que van a hacer para todos los ejercicios que vamos a estar calculando. Vamos a utilizar mayormente el mismo algoritmo para que ustedes no se pierdan y trabajar amenamente con sus padres, con sus primos, con sus hermanos en los hogares. Ahora, vemos el primero, volumen molar, partiendo de la esencial de la ecuación general. Volumen molar sería igual al volumen del monóxido de carbono entre la cantidad de sustancia del monóxido de carbono. Despejando, porque vimos la incógnita, que la incógnita era calcular el volumen del monóxido de carbono, sustituyendo o despejando, disculpen, sería la cantidad del monóxido de carbono por el volumen molar. De ahí, despejando el valor numérico, recuerden que la cantidad de sustancia sale del valor estequiométrico o del número de moles que aparece delante de la reacción, pero en este caso se lo dan como dato, pero recordando que en otros cálculos aparece en la reacción química. Ustedes tienen que extraerlo de esta dicha reacción. Ahora, el 3 mol por 24,8 litros mol a la menos 1. Recuerden, 24,8 es el valor del volumen molar, que este sería una constante. Multiplicando esto ya vemos el resultado final, que sería 74,4 litros. No podemos olvidar nunca la respuesta literal. Recuerden que cada problema químico tiene su respuesta literal, que sería el volumen de la muestra del monóxido de carbono es de 74,4 litros. Pasaríamos para el segundo cálculo, que sería la relación entre los volúmenes, es decir, la relación de volumen de A entre volumen de B va a ser igual a la cantidad de sustancia de A sobre la cantidad de sustancia de B. Como lo dieron en la clase anterior, en la clase que la vieron en la clase pasada, vieron que también aparecían los volúmenes molares, lo que estos se simplificaban y ya quedaría, como ven, esta ecuación general, es decir, como lo expliqué anterior. Vamos a calcular o vamos a despejar el volumen de A. Recuerden que A va a ser la incógnita de esta magnitud y por eso es la sustancia incógnita que aparecería en el cálculo. Por eso estamos viendo quién es A y quién es B. B sería el dato que aparece en el ejercicio. Ahora, despejando el volumen de A, que sería la incógnita,
va a ser igual a la cantidad de sustancia por el volumen de B sobre la cantidad de sustancia de B. Esta unidad se va a expresar en litros. Recuerden que el volumen se expresa en litros. Pasaríamos para el segundo ejemplo, que sería para el cálculo. Ya lo vamos a ver detenidamente, es un cálculo con mayor rigor que el primero, pero de fácil de entender, fácil de explicar y fácil de resolver. Vemos que dice, ¿qué volumen del dióxido de carbono se obtiene en la combustión completa de 3 litros de eteno a temperatura ambiente? Recuerden que estos son sustancias gaseosas, las que van a intervenir en estos tipos de cálculos. Ahora vamos a ver el cálculo mediante la reacción. Recuerden que estas reacciones se le dan en los ejercicios que ustedes van a trabajar en clase o que trabajarían en clase para que sea más fácil la solución del mismo. Veríamos la ecuación, sería eteno más de oxígeno, se obtiene dióxido de carbono y agua. Recuerden que esta es la combustión completa de los hidrocarburos. La vimos también en las propiedades químicas de los no metales que estudiamos en las clases pasadas. Vamos al algoritmo que siempre les dije que hay que tener en cuenta. Primero, la incógnita sería el volumen del dióxido de carbono. El dato que me dan es el volumen del eteno, que es 3 litros. Pasaríamos a la ecuación general, que sería la relación entre el volumen del dióxido de carbono y el volumen del eteno. Va a ser igual a la cantidad de sustancia del dióxido de carbono sobre la cantidad de sustancia del eteno o entre la cantidad de sustancia del eteno. Despejando, recuerden que era A y ahora ya tenemos quién es el incógnita, que es el volumen del dióxido de carbono. Este sería igual a la cantidad de sustancia del dióxido de carbono por el volumen del eteno sobre la cantidad de sustancia del eteno. Para ello, recordando, yendo a la ecuación general de la reacción, vamos a ver de dónde salen los valores de las cantidades de sustancia. Es el valor estequiométrico, el número de moles que aparece delante de cada una de las sustancias. ¿Qué quiere decir? Que el dióxido de carbono delante tiene un 2, entonces el número de moles o la cantidad de sustancia sería 2 mol por 3 litros, que sería el dato que aparece en el ejercicio, y 1 mol, que sería la cantidad de sustancia del eteno. Ya despejando estos valores, podemos resolver el ejercicio. De fácil es igual a 6, pero viéndolo, expresión matemáticamente, viéndolo, fácil de resolver. ¿Por qué? 2 por 3 es igual a 6, 6 entre 1 es 6. Ahí despejamos los moles y nos queda la unidad de medida solo, que sería el litro. En este caso sería el volumen del dióxido de carbono, va a ser igual a 6 litros. Y como lo vimos en el ejercicio pasado, no se nos puede olvidar la respuesta literal. El volumen del dióxido de carbono es igual a 6 litros. Ya viendo estos dos ejercicios, lo pudimos constatar también en la clase anterior. Hago énfasis porque en la clase anterior fue de nuevo contenido donde la profesora lo dio magistralmente y lo explicó magistralmente, para verlo ahora, repasarlo, sistematizarlo, para que ustedes se apropien de este contenido. Pasaríamos al otro ejercicio de mayor complejidad. Vamos a verlo. Interrelación entre las magnitudes que caracterizan a las muestras de sustancia. Ahí vemos la masa, ahí vemos la cantidad de sustancia y ahí vemos el volumen. Para ella vamos a relacionarla. Vemos primero la densidad, que va a ser igual a la masa sobre el volumen de la sustancia. Vemos la masa molar, que es igual, que la estudiaron en clases anteriores, a la masa entre la cantidad de sustancia. El volumen molar es igual a la relación entre el volumen y la cantidad de sustancia. Para ello vamos a pasar a una siguiente diapo, donde ustedes van a observar bien la relación que plantearíamos a continuación, donde van a observar cómo vamos a plantear y vamos a sacar la ecuación general de esta relación. Partimos primero de la masa molar. La estudiaron en 9º grado, la estudiaron ahora en 10º, y vemos que la masa molar va a ser igual a la masa entre la cantidad de sustancia. Despejando la cantidad de sustancia, que recuerden está dividiendo, la dejaríamos sola. Pasaría entonces que la cantidad de sustancia va a ser igual a la masa entre la masa molar.
Ese sería el primer paso para llegar a la ecuación general. El segundo paso, el volumen. Recuerden que va a ser igual al volumen sobre la cantidad de sustancia. Esta quedaría igual, despejando la cantidad de sustancia, al volumen sobre el volumen molar. Recordando, claro, que la masa molar es un dato que aparece en una tabla al final del libro de texto, que son los valores de las masas molares de las sustancias. Y el volumen molar es una constante. Vamos a tener claro esto a 25 grados Celsius. Si igualamos la ecuación 1 y 2, llegaríamos a la conclusión, plantearíamos la relación entre la masa de la sustancia sobre la masa molar va a ser igual al volumen sobre el volumen molar. Y aquí quedaría nuestra ecuación general para calcular esta relación. ¿Cómo lo veríamos? Ya teniendo la ecuación general, podremos plantear los diferentes despejes que salen de esta magnitud o de esta relación. Sería la masa, que el primero, va a ser igual al volumen de la sustancia que aparece sobre o entre el volumen molar por la masa molar. Debajo aparece el despeje del volumen, que sería volumen va a ser igual a la masa entre la masa molar por el volumen molar. Estos son los dos despejes que trabajaríamos en esta relación. Recuerden, como le dije anterior, que la masa molar y el volumen molar son datos útiles que aparecen en los ejercicios. Ya pasaríamos al ejemplo. ¿Cómo lo vamos a ver? Recuerden que es un problema que hay que leerlo varias veces para sacar los pasos lógicos, como lo hemos viendo en los demás ejercicios. Dice el problema, calcula el volumen que ocupa una muestra de 14 gramos de hidrógeno que se encuentra a 25 grados Celsius y a 100 kilopascal. La incógnita, que es lo que te piden calcular, aparece fácil. ¿Qué volumen ocupa una muestra de 14 gramos de hidrógeno? Quiere decir que la incógnita sería el volumen del dihidrógeno. El dato que aparece, que es la masa, recuerden que la masa se expresa en gramos, sería la masa del dihidrógeno, 14 gramos. Y los dos datos útiles que te dan en cada uno de estos tipos de problemas, que sería el volumen molar, va a ser igual a 24,8 litro mol a la menos 1. Y la masa molar del dihidrógeno es igual a 2 gramos mol a la menos 1. Pasaríamos a la ecuación general, que es la relación entre la masa del dihidrógeno entre la masa molar del dihidrógeno, que va a ser igual al volumen del dihidrógeno entre el volumen molar. Despejando, vamos a calcular el volumen del dihidrógeno, lo vamos a dejar solo, tenemos al volumen molar dividiendo, lo pasaríamos multiplicando, dando los pasos lógicos como despejar, que es uno de los problemas que tenemos en nuestros cálculos matemáticos. Aquí lo estamos enseñando también a despejar lo que vamos a calcular. Quedaría la masa del dihidrógeno entre la masa molar del dihidrógeno por el volumen molar. Ya podemos sustituir los valores. Teniéndolos en los datos, vamos a sustituir los valores en esta expresión. Quedaría que el volumen del dihidrógeno va a ser igual a 14 gramos, recuerden que es la masa que nos dan como dato, entre 2 gramos mol a la menos 1, que sería la masa molar del dihidrógeno, por 24,8 litros mol a la menos 1. De ahí, vamos a ver, se simplifica gramo con gramo, mol con mol, y nos queda litro. Recuerden que el volumen se expresa en litros. Y el resultado final del volumen del dihidrógeno sería igual a 173,6 litros. No podemos olvidarnos, recalco siempre, la respuesta literal, donde ustedes hacen un ejercicio perfecto, pero siempre se le olvida poner o redactar la respuesta final literal del problema, que sería el volumen que ocupa la muestra de hidrógeno es 173,6 litros. Viendo estos cálculos, ya podemos decir que vimos todos los cálculos de volúmenes que aparecen o que vamos a dar en los contenidos del 10º grado, donde tenemos que enfatizar, ver los pasos,
ver el desarrollo de los pasos lógicos de cada uno de ellos para observar. Son fáciles de resolver. Volumen molar, recuerden la relación entre los volúmenes de la sustancia gaseosa y la interrelación entre las magnitudes que vimos en una reacción química. Este contenido que se trabajó en nuestra clase de hoy, vamos ahora a enfatizarlo en la tarea integradora. Recuerden que ya la tarea integradora se orientó y tenemos el ejercicio 5 y 6 de esta tarea integradora. El ejercicio 6 que dice cita 3 actividades que se relacionan en tu comunidad para prevenir la contaminación del agua y sus consecuencias para la salud. Ahí podríamos resolverlo consultando el epígrafe 4.5 y 4.6, página 69 a la 73 del libro de texto 10º grado, que es el que estamos trabajando en este contenido en nuestra clase. De ahí pasaríamos al estudio independiente. Estudiar los epígrafes 2.1, 2.2 y 2.3 de la página 14 a la 20 y el 2.8 y 2.9 de la página 32 a la 37 del libro texto. Y resolver los ejercicios 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14, página 20 a la 21 del libro de texto. Estos ejercicios van de menor complejidad a mayor complejidad y ustedes lo van a ir observando en el transcurso de esta resolución. También resolverían los ejercicios del 2.31 al 2.36 de la página 34 a la 35 del libro de texto y del 2.38 al 2.40, página 37, y del 2.49 al 2.51, página 38 del libro de texto. Aquí tenemos varios ejercicios donde sí queremos que ustedes se apoyen en los padres, como siempre les digo, en los primos, en los hermanos que tienen un mayor grado de escolaridad, donde los pueden ayudar a interpretar, a resolver, como lo hemos visto en la clase de hoy. También nos apoyaríamos en el portal Cubaeduca, www.cubaeduca.cu, donde estaríamos interactuando con ejercicios de este contenido también, donde veríamos ejercicios de diferentes tipos, donde aquí se le da
puntuación según las respuestas correctas y donde ustedes van viendo si aprendieron o donde tienen mayor dificultad y donde ustedes van a enfatizar en este contenido y donde tienen mayor problema en resolver X situación. También nos vamos al repasador virtual. El repasador virtual es donde ustedes se quedan con alguna duda, donde tienen alguna inquietud y pueden ir a su sitio, preguntarle, escribirle para que éste le dé su opinión sobre los contenidos a trabajar en este tema. Sin más, fue un placer trabajar con ustedes en este día, pero no nos podemos olvidar quedarnos en casa, lograr las medidas higiénicas que tenemos en estos momentos para contrarrestar el COVID-19 y tener una salud favorable. Con esto me quiero despedir hasta un próximo encuentro.